Tengo miedo de este tema, que me manden la moto. O sea, de ahí los millonarios me mandan las motos y la huevo en la cara. Pero ya. ¿Es el puerto de Chancay la mejor inversión de este 2024? Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Bonifaz de Hablemos de Negocios y el día de hoy vamos a desvelar todo lo que está pasando alrededor de Chancay, de toda su historia y si es que se puede invertir y cómo invertir en el puerto de Chancay. Sin más rodeos, hablemos de negocios. Todo el mundo está hablando del puerto de Chancay. La acción apenas sale al mercado, en donde ya se hace disponible para que la gente pueda invertir, creció nada más y nada menos que 100%. El valor de la acción del puerto de Chancay estaba a 0.22 centavos de sol y pasó a 0.44 en las primeras 2 semanas. Entonces la gente está con una efervescencia alucinante por el puerto de Chancay. Y lo que se ha visto es que lo que ha hecho crecer esta acción, el precio de la acción del puerto de Chancay, es el mismo retail, es decir, las personas que vienen efervescentes a invertir en el puerto de Chancay. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia detrás? ¿Deberías invertir en el puerto de Chancay? Para los que no saben, contexto, sobre todo para aquellas personas que nos ven con mucho cariño desde otros países. El puerto de Chancay, para los que nos ven desde afuera, es el primer puerto logístico de todo el Pacífico, de todo Latam. Muy estratégico para poder conectar con otros puntos del mundo. El puerto Chancay, según el presidente de Moody's, va a significar un crecimiento en el PBI de 0.2%, que esto equivale a 488 millones de dólares aproximadamente. Y según el ministro de Producción peruano, el puerto de Chancay generará hasta 4.500 millones de ganancias. Es un montón de plata. La gente ya está empezando a comprar su terrenito, su localcito cerca del Chancay, porque va a ser una zona súper comercial. Ya están viéndolo como un hub logístico que va a enriquecer toda la zona de Chancay. Y algo importante es que el puerto de Chancay más o menos queda a unas 2 horas de aquí de la capital. Muy bien, si bien esta acción ha crecido por esta efervescencia de todas las personas que invierten al mismo tiempo y obviamente al invertir mucho, la acción crece, el valor de la acción crece, ese valor de la acción debería verse justificado por el crecimiento de la empresa. Entonces, en ese sentido, veamos cuáles son los orígenes del puerto de Chancay. Eso es una investigación que he hecho con mis amigos de Flip, que es el fondo de inversión que nosotros tenemos, donde puedes invertir en cualquier momento. Hemos hecho esta investigación profunda sobre la historia para que te quede clarito si deberías o no invertir en el puerto Chancay. Así que vamos a ello. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de la nada la gente puede invertir en el puerto Chancay? De un día para otro la gente empezó a invertir y todo. ¿Qué pasó? Todo el mundo estaba en el puerto Chancay. En Instagram me llegaban un montón de preguntas. Oye, Daniel, ¿debería invertir en el puerto Chancay? ¿Debería invertir en el puerto Chancay? Yo, oye, esta vaina, voy a investigar, ¿ya? ¿Y qué ha pasado? Chancay era propiedad de Volcan. Volcan es una de las mineras más importantes de Perú e incluso de Latinoamérica. Entonces, ¿qué ha pasado detrás y qué tiene que ver Volcan con el puerto Chancay? Vamos a profundizar un poco en la historia de Volcan. Volcan es una empresa que nace en 1943. El modelo de negocio de Volcan es que Volcan se encarga de vender minerales como zinc, plomo, cobre e incluso distribuye energía eléctrica a todo el mercado local. Asimismo, tiene un negocio logístico que se relaciona con toda la parte de carga y descarga, con todo lo que justamente vende, todo el cobre, el zinc, etc. Entonces, ese es un poco el modelo de negocio de Volcan. ¿Qué ha pasado con Volcan en los últimos tiempos? Como pueden ver en la imagen de aquí, los ingresos de Volcan en los últimos 10 años ha caído aproximadamente 15%. Y no solamente eso, sino que en esos 10 años, 6 de esos años, sus utilidades han sido negativas. O sea, es una empresa que la ha estado pasando muy mal. Y aquí entra un jugador importante que se llama Glencore, que es la minera más grande del mundo, suiza, que termina comprando el 2017 la mayoría de acciones de Volcan, de la minera Volcan. Ahora, ¿cuál es la jugada acá? Para poder entender el meollo del asunto del puerto Chancay tengo que hacer una línea de tiempo. ¿Ok? Y en esta línea de tiempo vamos a ir paso por paso. El 2011, Volcan decide entrar a invertir en el negocio del puerto de Chancay, ¿ok? En donde adquirió el 50% del puerto de Chancay. Acuérdense que el otro porcentaje es de esta empresa china, que ya les voy a mostrar después. Desde el 2004, o sea, 7 años antes, la empresa es liderada por Roberto Letts, más conocido como Bobby Letts, de los cuales Bobby Letts es el que maneja la empresa y es el que ha llevado la empresa a ser lo que valió en su momento.
Era un empresario muy conocido, muy famoso. De hecho, es tío del famoso Jaime Bailey. ¿Qué pasó? El año 2000 fue el rally de los metales. Los metales crecieron muchísimo en el Perú, se volvieron muy valorados y la acción, el precio de la acción de Volcan pasó a valer 7.28 soles por acción. Acuérdense de ese numerito, 7.28 soles por acción. Entonces, el 2012 eran 9 directores en Volcan. 5 eran de la familia Letts, 1 de la familia Picasso, 2 de Glencore, esta minera más grande del mundo, y un director independiente. A partir del 2012, con estos 9 directores, las ventas empezaron a caer. Empezó a caer el precio de los metales y eso afectó muchísimo sus finanzas. Sin embargo, aparecería un salvador y es el zinc. El zinc empezó a crecer el valor en el mercado internacional y nacional. Y eso hizo que Volcan empiece a estar nuevamente en el ojo de la tormenta y las acciones empezaron a crecer. Es ahí cuando Glencore, el 2017, decide comprar el 55%. Pasó de tener 18% a 55% de la empresa Volcan. Ahí viene una jugada muy interesante. Glencore le compra, invierte 531 millones de dólares por el 27% de la compañía, que se distribuía entre Madeleine Osterling Letts, María Josefina Letts Colmenares de Osterling, Doris Letts Colmenares, viuda de Bailey. Así es la mamá de Jaime Bailey. La familia de Jaime Bailey, de hecho Jaime Bailey tiene una entrevista muy conocida donde habla con su tío, el hermano de Bobby Letts, y que él decía, a mí no me cayó nada. Al parecer, yo no voy a recibir nada. Se distribuyó esos 531 millones de dólares en estas familias que se hicieron ricas. El otro 10% de la inversión que hizo Glencore en Volcan le cayó a accionistas minoritarios y con eso completaría la compra de 55%. Ahora, de esta compra de 55% quedaron accionistas minoristas que decidieron no vender sus acciones a Glencore y se quedaron con las acciones de Volcan porque creían que esto iba a crecer mucho más. Acuérdense que el precio al que lo compraron fue a 7.28 soles la acción. Hasta ahí estamos claros. Compraron a 7.28 soles la acción, que equivaldría todo a 733 millones de dólares por el 55% de la compañía. Claritos hasta ahí. Con eso se enriquecieron muchísimas familias. La alta alcurnia limeña aparece y a Jaime Bailey no le cayó nada. ¿Por qué? Porque estaba peleado con Bobby, porque lo había mencionado en su librito de Mañana te cuento. Algunas cositas que pueden leer ustedes en el mismo libro y van a entender por qué se habían peleado. Eso es chisme. Acá no se hace chisme. Acá lo bueno. Así que sigamos. ¿Qué ha pasado, gente? Ah, su madre, fuerte lo que les voy a decir. ¿Qué ha pasado, gente? ¿Se acuerdan que Glencore compró Volcan a 723 millones de dólares por el 37% de la compañía, poniendo el valor de la acción a 7 soles más o menos? Ya. La vendió, 723 millones de dólares, vendió su participación hace poquito a una empresa argentina a 20 millones de dólares. ¿Qué, Daniel? ¿40 veces menos? Sí, la vendió a 40 veces menos. Extraño, ¿no? Por eso con Flip dijimos, oye, hay que investigar esta historia porque hay gato encerrado acá con el puerto de Chancay. De 763 a 20 millones de dólares. ¿A quién se la vendió? A una empresa minera también argentina, se llama Transitions Metal AG, subsidiaria de la Argentina, Integral Capital, que justamente está posicionada con el zinc, entonces tiene sentido la compra, pero el precio no tiene mucho sentido. Vamos al iPad mágico. ¿Por qué dicen los medios de comunicación que Volcan la vende a tan bajito? Porque habían varios problemas dentro de la compañía. Uno, como ven, las ventas no les estaba yendo muy bien, estaban en pérdida. Su deuda, porque los que lideraron la empresa Volcan en algún momento generaron bonos y eso los llenó de deuda que superaba por 4 su patrimonio. Eso es una información pública que también la pueden evaluar. Y no solamente eso, sino que había un problema con un jugador, una empresita, antes era dueño Volcan, ¡Hoy en Magali te verá firme! que es nada más y nada menos ¡Ampay! que el puerto de Chancay. ¡No te lo puedo creer! Se creó una empresa independiente llamada Inversiones del Puerto Chancay que ya no le pertenecía a Volcan. Entonces dices, qué extraño. O sea, Volcan antes era dueño y ahora ya no es dueño y parece que esas disputas que están detrás, que yo no las conozco lamentablemente, pero hay unas disputas ahí, hizo que Volcan se separe de estos accionistas minoristas y Volcan venda las acciones a un valor muy bajito. Imagínate tú lo siguiente. ¿Tú crees que tu acción, tú tienes, no sé, imagínate, 45% de una compañía que el valor de la acción es 7 soles, o sea, es una empresa billonaria, tú tienes un montón de plata y de la nada tu patrimonio cae 40 veces?
¿No te duele? Esos socios accionistas minoristas no dirán, pucha, me quedé misio, porque yo creía que tenía esto y no tengo eso. ¿Qué ha pasado? Se creó esta empresa independiente del puerto de Chancay que pertenece a los accionistas minoristas que se quedaron. No a Volcán, sino a los accionistas minoristas que se quedaron con la empresa china, que se llama COSCO Shipping Port, que es dueño del 60% del puerto de Chancay. Entonces, como ven en el gráfico que voy a mostrar ahorita, ¿cuál es la situación pre-separación y cuál es la situación post-separación? La situación pre-separación de Volcán con todo esto era COSCO Shipping Port es dueño del 60% del negocio portuario del puerto de Chancay y Volcán es dueño del 40% del negocio portuario. Como ven ahí, Volcán tiene dos tipos de accionistas, clase A, clase B. En sencillo, los de acciones de clase A tienen derecho a voto y el beneficio económico, y los de acciones de clase B solamente tienen acceso al beneficio económico, dividendos y la apreciación de la acción, pero no tienen derecho a voto. ¿Cómo es la situación post-separación? COSCO Shipping Port tiene igual 60% y 40% tiene Inversiones Portuarias Chancay. Es una acción separada. Hay acciones de clase A y acciones de clase B. Habían personas que eran dueños de Volcán, ¿no? Había gente inversionistas que habían entrado a Volcán retail, nosotros como personas que habían pasado. ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasó es que las personas que tenían acciones en Volcán, que ya no valían 7 soles, sino que valían 0.66 centavos de sol, a 0.55, 0.66, entre eso, se entregaría una acción del puerto Chancay con un valor nominal de 10 céntimos. Ellos entraron con valor de 10 céntimos y ahora la acción, bueno, ya no sé cuándo salga el video, pero más o menos creció a 0.44 céntimos en su momento. Se infló a 0.44 porque al toque la gente vio que ya era disponible el puerto Chancay y empezó a invertir, lo relacionaba con Volcán. ¿Qué pasó con Volcán? Y empezó a entrar con fuerza. No voy a insinuar absolutamente nada, solo estoy tratando de hacer lo más objetivo posible. Y es importante que conozcan lo que está detrás del puerto Chancay para saber si es una buena inversión o no. Para cerrar esta historia, y esto es algo que yo presumo, que yo supongo, ¿ok? Pero si ustedes suman 2 más 2, no a 5, ¿no? Entonces, a ver, Volcán se vende 40 veces menos por este problema interno que está en gestión, está en el comercio de este tema del puerto de Chancay, la disputa entre el puerto de Chancay, si es independiente o si le pertenece a Volcán. Entonces se vende a un valor de miércoles y los socios minoristas que se quedan, lo único que les queda, porque ya su acción se fue al hoyo, es el puerto de Chancay. ¿Qué le conviene a los socios minoristas? Que el precio de Chancay suba lo más posible para recuperar todo ese gap, toda esa caída de 40 veces el precio de mi acción, de mi patrimonio. Obviamente, es lo que te queda. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible, y es normal, parte de nuestros intereses, crecer tu patrimonio. Entonces a los accionistas minoritarios que quedaron con esas acciones del puerto de Chancay les conviene que la acción suba lo más posible. ¿Para qué? Para que ellos se enriquezcan. Es normal, es lo que yo supongo. Pero ojo, esto es chismecito, esto es una presunción mía. No estoy haciendo un juicio de valor sobre esto. Simplemente me parece lo más obvio y es una opinión personal que creo que ustedes también pueden llegar a esa conclusión. ¡Pah! Bueno, gente, espero que no me manden la moto por este video. Voy a llorar. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya lloré. No, mentira, gente. Más allá de eso, toda esta información es pública. Lo único que he hecho es conectar los puntos. Cualquier periodista, cualquier persona que investigue un poco más va a agarrar y llegar a esa conclusión. Así que lo que he dicho, no creo que manden la moto porque sería tonto, porque la información está ahí. Ahora, si no aparezco mañana, ya este video puede ser la causa. No, mentira, gente. Lo que quiero que les quede, y esta investigación que he hecho con mis amigos de Flip, es que tomen decisiones informadas, conozcan los orígenes, la historia detrás, quiénes están liderando el negocio, para poder hacer una inversión racional, fría de frías. No vayan con todo el momento de, uy, todo el mundo está invirtiendo. Acuérdense lo que decía Warren Buffett. Cuando la gente es ambiciosa, yo tengo más cautela, más miedo. Y cuando la gente tiene miedo, yo me pongo ambicioso. Sean como Warren Buffett, no sean como el común denominador que todo el mundo está metiéndose en una vaina mainstream. Ah, ya sí, yo también me meto, y no tienen información. Si se meten al puerto de Chancay, que sea por información. Y si yo me meto a invertir en el puerto de Chancay, lo voy a hacer cuando tenga información detallada, vea sus ingresos, vea sus utilidades y lo vea como una oportunidad. Si no, no me voy a meter, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo.